Hola amigos, soy Claudia Ramos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy voy a contestar todas sus preguntas sobre básquet. Para el video de esta semana quería hacer una dinámica donde yo pudiera escuchar directamente de ustedes lo que querían saber. Así que para los que me siguen en Instagram hice una pequeña encuesta de cualquier pregunta relacionada con este deporte que quisieran hacer y las voy a contestar en el video de hoy. La verdad que se me hizo súper interesante escuchar de lo que querían saber y tengo todas las preguntas aquí listas para repasarlas, así que comencemos. ¿Cómo fue tu llegada a Estados Unidos? La verdad que esta es una muy buena pregunta en la cual me voy a ir más a detalle en un video en el futuro, pero a grandes rasgos a mí me ayudó mucho ser parte de la selección mexicana. Me tocó ir a un mundial en el 2015 que me abrió las puertas a exponer mi juego a entrenadores en todo el mundo. La siguiente pregunta es, ¿dónde naciste? Es algo que mucha gente no sabe, pero yo nací y crecí en Guadalajara. Pienso seguir representando a México en cualquier competencia. Me encanta representar a México, jugar para México y sería para mí un honor seguir representando a México por muchos años más. ¿Alguna vez te sentiste desmotivada al jugar este deporte? Muchas veces. La realidad es que ningún camino es perfecto, hay muchos altos y bajos y también el día a día. A veces todos los días queremos sentirnos como que tenemos muchas ganas de ir a entrenar y queremos hacer lo mejor de nosotros, pero la realidad es que muchas veces vas a sentir tu cuerpo muy cansado, tu mente muy cansada o vas a caer en la rutina y es importante mantenernos motivados y entender que tal vez no vemos las recompensas día con día, pero todo el trabajo duro va a sumar para una recompensa aún más grande. ¿Cuáles son los mejores consejos que he recibido? Voy a compartirles dos de los consejos que me marcaron. El primero viene de una de las personas que más admiro, que es mi papá. Y lo que él siempre me decía es, ten paciencia, lo que no pasa en 10 años puede pasar en 1. Y cuando era chica no lo entendía porque estaba desesperada, porque quería ver el fruto de mi trabajo ya y quería ganar los campeonatos ya y no entendía que todo eso toma años y años de trabajo. Entonces a veces sentimos que trabajamos por años y años y nada pasa y nada cambia, hasta que llega ese momento, ese año donde todo pasa y todo cambia, que me pasó a mí. Entonces le agradezco muchísimo a mi papá que me dio esa semillita y me mantuvo paciente y en el camino. Y el segundo consejo que me ayudó muchísimo en mi carrera y en mi vida en general es enfócate en lo que puedes controlar y deja ir lo que no puedes controlar. Al dejar ir eso que no puedes controlar, que ya pasó, le das la oportunidad a tu mente de concentrarse en cómo ser mejor en lo que sí puedes controlar. ¿A qué edad empezaste a practicar básquet? Yo empecé a los 11 años. Sí quiero hacer un énfasis en este punto porque en realidad no importa cuándo empieces a jugar. Yo conozco jugadores que han llegado muy lejos, que empezaron desde chiquitos, pero también conozco muchos jugadores que empezaron en la preparatoria. Entonces, nunca sientan que es muy tarde para perseguir un deporte o una actividad que les llama la atención. La siguiente pregunta es, ¿por qué su acento andaluz? Y esto me lo preguntan mucho y es un punto que me han hecho mucha broma mis amigos y conocidos toda mi vida. Pero tengo este pequeño ceseo, es un acentito bastante particular. No sé por qué lo tengo, pero lo tengo desde niña. Nunca se me ha quitado y en realidad me gusta mucho. Mira, no digas ni una palabra más, solo vete. La pregunta es, ¿qué necesito para llegar a donde estás tú? En cuestión de qué necesité para llegar a donde estoy, hice un video de 5 puntos que fueron claves en mi formación como atleta y les voy a dejar el link en la descripción de este video para que vayan y lo chequen. Pero en grandes rasgos, mucho trabajo duro, mucha pasión y mucha dedicación. ¿Mejor estadio o domo donde has jugado? Esta es difícil. Personalmente a mí me encantaba jugar en casa. Nuestra duela tenía un gráfico muy padre de un matador que es la mascota de mi universidad y de hecho fue votada top 20 en la NCAA. Es un domo que yo le tengo mucho cariño y que siempre me he sentido muy cómoda jugando ahí, pero el de Oregon está ahí en mi top 3, top 5. Otro es el de Notre Dame y otro de mis favoritos es el Honda Center porque ahí es donde mi equipo y yo nos coronamos campeones de la conferencia, entonces me trae muy bonitos recuerdos. ¿Crees que México femenil llegue a los Juegos Olímpicos en básquetbol en un futuro cercano?
Muchas cosas tienen que cambiar para que eso sea una realidad, pero yo creo que sí. Debemos de tener sueños y debemos de creer con convicción que se pueden lograr. Así que yo sí creo que México va a estar en los Juegos Olímpicos. La pregunta es de un coach y nos comenta: somos un equipo pesado, no marcamos tan bien a los ágiles y tripleros. ¿Cómo hacerle para marcar mejor en equipo? En este caso, si tienes un equipo un poquito más pesado, un poquito más fuertes, pero no tan ágiles y rápidos, creo que el mejor fit es jugar una zona. A mí personalmente me gusta mucho una zona 3-2 porque te da esa oportunidad de tener esa punta y dos jugadores que te van a ayudar a cubrir la mayoría del perímetro, pero aún tienes esa segunda línea defensiva que puede ayudar si un jugador más ágil pasa a esa primera línea de 3 jugadores. ¿Cuál fue tu mayor decepción en la selección? Mi mayor decepción en la selección creo fue mi primera lesión. Yo estaba en una concentración con la selección mexicana, era la capitana de ese equipo y estábamos a 2 semanas de irnos a un torneo. Terminando de entrenar, jugando 5 contra 5 y yo hago una colada por izquierda. Siento como un crack en mi rodilla. Yo creo que esa ha sido mi decepción más grande, no solo porque no pude representar a mi país en ese torneo y en ese verano, sino porque también me costó mucho estar lejos de las canchas por tanto tiempo y regresar aún mejor. Estuve ahí ese día en el Honda Center. ¿Qué sentiste al tomar la bandera de México y ponértela? Para los que no saben, en el Honda Center fue cuando yo gané el campeonato de conferencia con mi universidad y el sentimiento al tomar la bandera fue bien bonito porque era muy importante para mí que el que estuviese viendo ese momento supiera que una mexicana estaba ahí y que México estaba presente. Mentalmente, ¿cómo entrenas? La meditación, un par de minutos de meditación guiada al día me ayudaban a desconectarme y darle ese descanso a mi mente que es tan necesario. Y la segunda es la visualización. Pon en tu mente en una situación en la que no ha estado antes. Imaginarte en ese juego con los últimos 10 segundos, con el balón en tus manos. Entonces, cuando tú llegas a esa situación, último cuarto, últimos segundos del juego, tu mente siente que ya ha estado ahí. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de jugar en Estados Unidos? Lo mejor de jugar en Estados Unidos creo que fue mi crecimiento, no solo como jugadora, pero como persona. Y lo peor, que yo no lo diría lo peor, pero sí lo más difícil fue estar lejos de mi familia y de mis amigos y de mis seres queridos. ¿Cuáles son las diferencias entre el estilo de juego de Estados Unidos contra el estilo de México? Noté que era muy diferente, es que en Estados Unidos basan mucho su ofensiva en sistemas y en México los basan mucho en jugadas. Otra cosa que me sorprendió a mí mucho del juego en Estados Unidos y que me tomó un ratito acostumbrarme es el análisis del juego, tanto como del contrincante como de ti mismo. Las jugadoras íbamos y nos sentábamos por horas con los entrenadores a vernos cómo estábamos entrenando, cómo estábamos jugando y las cosas que teníamos que ajustar para el siguiente entrenamiento o el siguiente juego. Por el otro lado, era de lo más normal prepararnos con una semana de anticipación para un partido, empezando a ver videos del otro equipo. Analizábamos sus sistemas, jugadores individuales, sus tendencias. ¿Qué pasó por tu mente el día que ganaste el campeonato? Aliviada de que todo el trabajo y los sacrificios que habíamos hecho como equipo habían valido la pena, orgullosa de dónde estábamos, de lo que habíamos logrado y muy muy feliz. Jugador y jugadora que sean tus modelos a seguir. Siempre he sido súper fan de Kobe y lo he admirado desde chica. Y del lado de las mujeres, Becky Hammon. Tenis de básquet que usaste en tus últimos partidos. La verdad es que no estoy muy segura del modelo. Sé que son Under Armour y eso es porque mi universidad está patrocinada por la marca Under Armour, entonces ellos son los que se encargaban de darnos todo lo que necesitamos para jugar. ¿Cuál es tu equipo favorito de la NBA? Los Lakers. ¿Qué les dirías a las chicas que comiencen a jugar básquet para que se motiven? Yo les diría que lo disfruten, que se diviertan jugando y que si les encanta este deporte y es su pasión, que dejen que el deporte las lleve. Porque a mí el deporte me abrió tantas puertas que jamás me pude haber imaginado. ¿Cómo lidiar con los problemas de equipo sin que afecten la cancha? Mi recomendación sería hablarlos, fomentar una comunicación abierta y honesta. La realidad es que va a haber fricciones y es normal, pero hay que tener esas conversaciones que muchas veces son incómodas, pero que van a ayudar al equipo a crecer. ¿Cómo hacerle para dejar atrás un mal partido o primer tiempo mentalmente? Como comentaba, enfocarte en lo que puedes controlar. Si tuviste
un mal primer tiempo, ya no puedes hacer absolutamente nada al respecto. Está completamente fuera de tu control. Hay que concentrarnos en lo que podemos controlar y dejar ir lo que está fuera de nuestro control. Y bueno amigos, esas fueron todas las preguntas. Les quiero dar de nuevo las gracias por tantas preguntas tan buenas, temas tan interesantes y por todo su apoyo a mi canal. Si les gustó este video, les invito a que comenten en la sección de abajo. También, si les gustó este video, los invito a que le den un me gusta y que se suscriban a mi canal para que no se pierdan de nada de contenido. Bueno amigos, soy Claudia Ramos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!